Bienvenidos. Hoy vamos a hablar de la fruta. Vamos a responder a preguntas como: ¿la fruta engorda? ¿Puedo tomar fruta por la noche? ¿La fruta fermenta en el estómago? ¿Un zumo equivale a una pieza de fruta? Empezamos. ¿Qué decir de la fruta? La fruta es un alimento estupendo, para mí es uno de los mejores alimentos que tenemos. Literalmente podemos decir que es un alimento que cae del árbol, lo lavamos y lo comemos, entonces para mí es una elección muy acertada. ¿Qué ingredientes tenemos en la fruta por término medio? Pues por ejemplo, una pieza de fruta tiene hidratos de carbono, agua, fibra y muy poca presencia de grasa o proteína en este caso. ¿Qué más va a tener, que es lo más importante siempre que destaco? Va a tener un montón de vitaminas y minerales y antioxidantes, ¿no? Por ejemplo, ¿qué vitaminas o minerales puede tener? Pues tiene potasio, magnesio, zinc, hierro, entre otros, ¿no? Vitaminas que puede tener: la vitamina E, la vitamina C, la vitamina A, las vitaminas del grupo B. Es un alimento muy completo. ¿La fruta engorda? En este caso me parece que partimos de un término erróneo, ¿no? Cuando hablamos de X alimento o la fruta engorda, de por sí un alimento no engorda, esto es algo difícil de concebir, pero lo que hace que una persona aumente su porcentaje graso, en este caso de su composición corporal, va a ser unos hábitos alimenticios diarios o semanales y una actividad física. ¿O qué relación tiene con la actividad física? Esos dos conceptos van a ser principalmente los que van a modificar la composición corporal, tanto para arriba como para abajo. Esta es una pregunta un tanto peculiar, pero la gente me la suele hacer. ¿La fruta fermenta en el estómago? Rotundamente no. La fruta, como el resto de alimentos que tomamos a través de la boca, pasa al estómago y comienza a digerirse, pasa al intestino delgado donde sigue digiriéndose y llegamos al punto donde en el intestino grueso la parte externa que siempre os comento, en este caso por ejemplo la fibra, ¿no? La parte externa de las frutas, las pieles, alguna parte también en su interior, o las verduras, ¿no? En este caso, ¿qué hacen esos componentes que no se pueden digerir en el aparato digestivo? Se fermentan en el intestino grueso. ¿Eso es beneficioso? Absolutamente. Cuando se fermentan estos componentes no digeribles de estos alimentos, se producen unos compuestos, se producen compuestos, sí, que alimentan nuestra microbiota, que seguro que habéis oído hablar, ¿no? Pequeños bichitos que tenemos un montón, miles, millones, trillones en nuestro aparato digestivo, ¿no? Estos, se puede decir que es casi como el segundo cerebro del cuerpo humano, ¿no? Estos se alimentan, fermentan, producen gases también de este tipo de alimentos, en este caso de la fibra no digerible. ¿Y qué obtenemos? Pues que obtenemos unos componentes muy saludables. En este caso os hablo, por ejemplo, de 3 ácidos grasos de cadena corta, como son el acético, el propiónico y el butírico, que tienen unas acciones bastante importantes. Una de ellas, potenciar y mejorar nuestro sistema inmune. Tanto que se oye últimamente hablar cómo podemos mejorar nuestro sistema inmune, aquí tenemos una de ellas. Nos aumentan y mejoran nuestra calidad microbiana interior. Nos evitan que proliferen, en este caso, bacterias patógenas. Disminuyen las patologías inflamatorias intestinales. Previenen o disminuyen la aparición de cáncer de colon. Es muy importante el consumo de fibra, recordar. Aquí llegamos a la pregunta del siglo, que es: ¿el zumo equivale a una pieza de fruta? Ya te digo yo que no, ni por asomo. Si antes os he estado comentando la estructura misma, por ejemplo, si esto fuese una manzana, de la estructura de una manzana, tú estás quitando toda esa estructura, estás quitando aparte el borde exterior donde puede estar la piel con su fibra importante que os he dicho, su estructura interna, su fibra diferente a la de la piel. Todo hace un componente y compone un alimento que tiene que ser y debe ser mordido para que aumente así su saciedad, ¿no? Por tanto, la fruta en este caso tiene que ser tomada entera, a mordiscos, como tiene que ser tomada, ¿no? ¿Qué ocurre cuando hacemos un zumo? No es que sea veneno un zumo, pero estamos quitando
toda la estructura de la pieza de fruta, nos deshacemos de la parte de fibra, de la parte de los componentes que se hace que se reduzca la velocidad del vaciado gástrico, que hace que se absorba más lento y obtenemos un líquido que sí que tiene alguna vitamina y algún mineral, pero que hemos quitado la mayor parte de sus propiedades saludables, ¿no? ¿Qué ocurre cuando facilitas mucho el tránsito de un alimento? Disminuye su saciedad, porque no hacemos el gesto de comer, que os decía antes, y masticar. Y dos, aumentamos, va a pasar tan rápido por el aparato digestivo, ¿no recordáis antes que os dije que la fibra se dificulta su digestión, pasa despacio por el aparato digestivo? Bien, pues en este caso es lo contrario, pasa muy rápido por el aparato digestivo, se absorbe muy rápido y tenemos un pico de glucemia, o tenemos una glucemia postprandial después de comer este alimento muy elevada, ¿no? Entonces, siempre tenemos que buscar tener una digestión sostenida y mantenida durante el día. Entonces, no es recomendable sustituir una pieza de fruta por un zumo. Diga quien os lo diga, os dé quien os lo dé y os lo venda quien os lo venda. Porque luego ya tenemos lo que siempre os digo, el marketing, el dinero de por medio. Y aquí llegamos a otra pregunta o otro concepto que no entiendo de dónde ha salido, que es: ¿puedo tomar fruta por la noche? ¿En qué momentos puedo tomar fruta del día? La fruta debería ser tomado en todo momento del día, ya puede ser para el desayuno, la comida, la merienda, la cena, la recena, la nueva cena, lo que sea. La fruta se puede tomar en cualquier momento del día. A ver si os puedo explicar que hay que diferenciar entre un azúcar libre y un azúcar que está metido dentro de la fruta, ¿no? En este caso, se suele decir, se suele oír que la fruta tiene azúcar, la fruta engorda, hay que tener cuidado y no tomar la fruta de noche, o una pieza de fruta de noche. A ver, aquí hay muchos intereses y muchísima desinformación. Como todo, hay que ir un poco a la base. Volvemos a lo del zumo antes, ¿no? Si yo tengo la estructura de la fruta entera, con su capa externa, su piel, su parte interna, sus componentes, su agua, y dentro tengo que compone de la fruta cierto componente de hidratos de carbono simples, como fructosa, glucosa o sacarosa o azúcar, ¿no? Pues eso está metido dentro de la fruta. Yo no lo consideraría como un azúcar libre. Lo que sí puedo considerar como un azúcar libre es lo que tenemos más en los zumos o en el azúcar de mesa o en los sobres o los preparados, ¿no? Que es, aislamos de la manzana, imagínate, toda su estructura y todo, lo aislamos todo, lo empaquetamos, lo limpiamos, pasamos filtros y tenemos un componente endulzante denominado azúcar aislado. Entonces hay que diferenciar entre el azúcar aislado y del azúcar que viene dentro del componente de la fruta. Entonces nunca consideraría yo la fruta como un componente azucarado, ¿no? Como un alimento que yo diga, no, hay que tener cuidado con la presencia de los azúcares en la fruta. Pero todo lo aislado al final acaba siendo un poco perjudicial, pero si lo tomamos en componentes enteros del alimento, no tiene sentido que sea perjudicial. Bueno, resumiendo un poco, pocas cosas negativas que decir en torno a la fruta, ¿no? Como todo, sí, es un alimento que nos aporta calorías, pero es un alimento muy poco procesado, es un alimento que podemos tener a nuestro alcance con mucha facilidad, es un alimento de fácil transporte, es un alimento de fácil utilización, tienes multitud de sabores, multitud de colores. Entonces yo creo que la fruta, tenemos que comer más fruta, es el resumen general del vídeo, pero a ver si vamos desterrando un poco ciertos mitos que hay en torno a la fruta, que claro, como la fruta, la pobre, no se defiende sola y no vende tanto como otros productos, pues está de moda atacarla y decir que la fruta por la noche no puedes porque pues, tiene un componente de azúcar, luego no puedes porque engorda, porque cuando son cosas que no tienen ningún fundamento, ninguna base científica, ¿no? Entonces, ceñiros a, quiero obtener un snack saludable, rápido de llevar y que tiene vitaminas, minerales, fibra, agua, entre otros, pues una respuesta, coger fruta. Y con todo esto, espero que os haya gustado un pequeño recordatorio de la fruta y sus innumerables funciones positivas, y con esto nos vemos en los siguientes vídeos. Cualquier duda o comentario me lo dejáis en los comentarios y a cuidaros.